el Señor Jesús era 100% humano, 100% divino, ¿verdad? 100% humano, 100% divino. Yo soy 100% humano y en parte divino. En parte divino. Usted también, Porque cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, su Espíritu está en nosotros. Entonces somos 100% humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces me enojo y bueno, no voy a darle el micrófono a mi esposa ahora para que cuente, pero somos 100% humanos y nos equivocamos y pecamos y fallamos, ¿sí o no? Entonces somos 100% humanos y 100% y en parte divinos. Me encanta la serie Chosen, no sé si la estoy pronunciando bien, hay muchos. Yo tengo un inglés del sur de California. Bueno, me encanta esta serie porque muestra a los discípulos su humanidad, ¿no? O sea, muestra lo que eran, a pesar de estar viviendo al lado de Jesús y toda la enseñanza y todo lo que Él hacía, ellos vivían luchando con su pasado, vivían luchando con cosas y se enfadaban y algunos que volvían atrás y tal. Y me muestra un poco la realidad de lo que somos muchas veces, ¿verdad? En la Biblia también nos muestra acerca de, no es esto lo que exactamente voy a hablar ahora, pero el Señor ponía esto en mi corazón. Y Moisés también dice su palabra que antes de comenzar a hacer los milagros que hacía, se separó de su mujer y sus hijos. Elías y Eliseo también eran hombres de fe, hombres donde vivían tiempos divinos, donde hacían que descendiera fuego del cielo, que de hecho lo podemos leer en Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y rogó, dice, fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia a la tierra, produjo frutos. Era hombre semejante a nosotros, ¿verdad? También creo que fue, ¿quién era? Elías o Eliseo. Yo siempre me confundo que era calvo y que Eliseo, ¿no? No sé. Dice que en un momento se burlaron de él y él se enfadó y ¿qué hizo? Le mandó los osos. No fue muy divino eso, ¿no? No sé. Así que los calvos, tranquilos, paciencia. Pero somos 100% humanos y en parte divinos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y muchas veces nos centramos más en nuestra humanidad, en lo que podemos hacer nosotros como humanos, y somos limitados. Dile que está al lado tuyo, es limitado. Pero cuando Dios te usa, cuando el Espíritu de Dios está en ti, entonces comienzas a creer en lo que Dios puede hacer a través de ti. Y yo quiero decirte, iglesia, que en este lugar hay personas que están siendo usadas por Dios de una forma sobrenatural. Y hay personas que quizás están confiando más en su humanidad, en lo que ellos pueden hacer. Y dicen, no, Dios no me puede usar a mí. ¿Cómo me va a usar a mí? Mira lo que soy, míralo. Pero el Señor me mostraba esto y quería decirte que confíes en el poder y en el Espíritu de Dios que hay en ti. Porque Dios te ha llamado para hacer milagros, para que ores por los enfermos, para que traigas liberación, para que ores para que sean liberados aquellos que están en esclavitud. Comienza a dejar que el poder de Dios obre a través de tu vida. ¿Alguien lo cree? ¿100% humano? Sí. Tienes errores, tienes dificultades, tienes limitaciones, pero el Espíritu de Dios está en mí. Y es Él el que obra milagros en este lugar. Y lo que estamos viendo es por su gracia, por su poder. Lo que estamos viviendo en esta iglesia, en este tiempo, es por su gracia y por su poder. Yo no sé si alguien puede darle un aplauso al Rey de Reyes. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y
grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Así que hay parte de su divinidad en nosotros. Amén. En esta mañana quiero hablar, el título de esta palabra es un mejor pacto. Dígale que está al lado tuyo, hay un mejor pacto. La palabra pacto aparece más de 300 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea berit tiene la connotación de un acuerdo contractual entre Dios y una persona o entre dos seres humanos, el cual implica una acción vinculante entre las partes. ¿Vale? En el 1500 antes de Cristo, en esos tiempos, habían dos tipos de pactos que se solían usar: el pacto soberano vasallo y el pacto de paridad. El pacto soberano vasallo tenía que ver con un rey que era más fuerte que otro. Tenía que ver entre dos personas o entre dos reinos, uno más fuerte y otro más débil. Di conmigo, uno más fuerte y otro más débil. Bueno, pues esto era más o menos así. El rey fuerte proponía, ¿sí?, al más débil, le decía: bueno, te puedo destruir, puedo acabar contigo. Pero quizás no le convenía acabar con él. Entonces este rey le proponía al más débil que sea su siervo. Y a cambio de ser su siervo, él le daría protección. ¿Sí? Entonces este era un acuerdo, era un pacto soberano vasallo o soberano siervo. ¿Vale? Que tenía que ver entre un rey más poderoso y otro más débil. Entonces ellos llegaban a un acuerdo, pero esos pactos eran condicionados. Estaban condicionados a que ellos tenían que ser siervos y tenían que servirle y no tenían que rebelarse. Y en cuanto alguien quisiera atacar al rey más fuerte, entonces ellos tenían que pelear también, como siervos. ¿Sí? ¿Están conmigo? Lo vamos entendiendo. Yo a veces me explico un poco mal, entonces voy a tratar de preguntarle. Y después el pacto de paridad tiene que ver con dos reyes que llegaban a un acuerdo para unirse. Dos reyes de igual poder. Dos reyes poderosos. Pacto de paridad. Si era como un pacto de familia, éramos ya como una familia. Si alguien me atacaba a mí, pues, o si alguien atacaba al otro rey, pues era como si me atacasen a mí. Entonces los dos íbamos contra aquellos que viniesen en contra. Esto era un pacto de paridad. Los dos estaban en el mismo nivel. Todos estos pactos pues tenían lógicamente una condición, y era que debían respetar esas condiciones. Se debían respetar, porque si alguno de los dos no respetaba esa condición, entonces el pacto se rompía. El siervo debía ser siervo en el caso del soberano vasallo. En el caso del pacto de paridad, pues debían respetarse. Había un pacto entre ellos. Y hablando de pactos, Dios hace en la Biblia, en la historia, hace diferentes pactos. Hablamos del pacto de Noé, ¿verdad? Donde Dios promete que no va a inundar la tierra y deja el arco iris como señal. El pacto de Abraham también, donde Dios le promete bendecirlo. Y después también hay un pacto, que es el pacto con el pueblo de Israel. ¿Sí? Que le llamamos el pacto mosaico, donde el Señor les da las tablas de la ley a Moisés y le da unas condiciones para ese pacto. El antiguo pacto. ¿Sí? ¿Alguien lo ha escuchado ya, no? Pacto de Dios con Israel. Este pacto de Dios con Israel, ¿qué tipo de pacto era? ¿Era un pacto de paridad? No, era un pacto soberano vasallo. Era un pacto soberano vasallo, porque no había ningún hombre a la altura de Dios. Era un pacto disponible
solamente para el pueblo de Israel. Era un pacto que era solamente para el pueblo de Israel. Entonces estamos diciendo que era un pacto que era vasallo, era soberano, siervo, y estamos diciendo también que era un pacto solamente para el pueblo de Israel. En Deuteronomio 28, ¿sí?, muestra del 1 al 14 las bendiciones de seguir este pacto. Y a partir del 15 ya las maldiciones por no cumplir este pacto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta aquí, verdad? Entonces era un pacto que dependía mucho también de lo que el pueblo hacía. Cuando hablamos de pacto también tenemos que hablar de tabernáculo. Quiero que vayan conmigo a Hebreos 9 del 1 al 5. Y dice ahora su palabra: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Cuando hablamos del tabernáculo, ellos tenían que ofrecer sacrificio una vez al año para cubrir el pecado del pueblo. Dice que, yo no sé si tenemos alguna imagen del tabernáculo, pero dice que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ahí lo vemos, ¿no? Y ofrecía sacrificios por él y por el pueblo. Una vez al año. Y dice que el pecado, allá al final vemos el lugar santísimo. Y el propiciatorio era la parte entre las alas de los querubines, ¿verdad? La sala de los ángeles. En el medio, ahí vertían la sangre. Y dice que el pecado del pueblo era cubierto durante un año. Estaba cubierto durante un año. Y eso lo tenían que hacer cada año, para que sus pecados fuesen cubiertos. Pero tenemos también un nuevo pacto, dice la palabra del Señor. Que cuando Jesús vino, Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Él se dio a sí mismo, derramó su sangre por nosotros, dice su palabra, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ahora dice en Hebreos 8, 6, 7, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto Él es el mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores, di conmigo, mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no hubiera sido procurado lugar para el segundo. El primer pacto, di conmigo, es un pacto con defecto. Ahora Jesucristo nos da un mejor pacto. Ahora Cristo nos entrega un mejor pacto. Un mejor pacto porque tiene un mejor sacerdocio, que es Cristo. Un mejor pacto porque tiene un mejor santuario. Dice que ese santuario, el tabernáculo, Dios se lo muestra a Moisés y lo lleva allí y le muestra el tabernáculo celestial. Y le muestra cómo sería. Bueno, pues le dice, ese modelo tienes que hacerlo en la tierra. Pero hay un tabernáculo celestial. Hay un tabernáculo perfecto, celestial. Y donde en ese tabernáculo dice que Cristo es
que Cristo es el sumo sacerdote y que Él intercede por nosotros. Dice su palabra que somos justificados por Él, por Cristo Jesús. Dice, así que es el mejor santuario. Ahora su presencia no estaba condicionada, porque la presencia de Dios estaba condicionada solamente al lugar santísimo. Allí donde estaba el lugar santísimo, estaba su presencia en ese lugar. Y donde llevaran el arca, ahí estaría su presencia. Pero en este mejor pacto que tenemos, que Cristo nos da, no es un santuario condicionado a un lugar, sino que Él está en nuestros corazones. Él está en nosotros. Él está en nosotros. Su presencia está en nosotros. Su presencia está en ti. Así que es un mejor santuario. También es un mayor sacrificio, mejor pacto, porque es un mayor sacrificio. Su sangre fue derramada por nosotros. Y también dice que es un mejor pacto porque hay mayores promesas para nosotros. Mayores promesas. Entonces es un mejor pacto porque es absoluto y no condicional. Es un mejor pacto porque es universal. Ya no se trata solamente del pueblo de Israel. Ahora sus promesas, su palabra, su gracia y su favor es para todos aquellos que crean en el nombre de Jesús. Es un pacto de gracia incondicional, basado en lo que Cristo hizo en la cruz. Escucha, es un mejor pacto, es incondicional. Y aquí me quiero detener un poco solamente, porque antes se trataba cuando tú ves el pueblo, cuando falló el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, dice la palabra que toda esa generación se quedó sin ver la promesa de Dios. Incluso Moisés, el que lideró a ese pueblo, porque en un momento se enfadó y Dios le dijo: lo siento, Moisés, pero no vas a entrar en la tierra prometida. Estaba condicionado ese pacto a las obras, a las acciones, a lo que ellos podían hacer. Pero este nuevo pacto, escucha una cosa, este nuevo pacto no está condicionado a las obras que nosotros podamos hacer. No se trata de las obras que puedas hacer. No se trata de cuánto le has fallado. Es un pacto incondicional. Porque Él ya murió por nosotros. Porque Él nos limpia de todo pecado. Es un pacto donde es Él el que nos justifica. No se trata de ser justificado. Escucha, no se trata de ser justificado por nuestras obras. Ahora somos justificados por la fe en Jesucristo. Entonces le seguimos a Él. Entonces su presencia está en nosotros. Y es cuando nuestras obras comienzan a cambiar. Ah, no, pastor, pero yo soy muy bueno. Pero no es por tus obras. No se trata de tus obras. Se trata de lo que Jesucristo ya hizo por mí. Hebreos 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es un mejor pacto porque es un pacto eterno. Es un mejor pacto porque es un pacto eterno. Yo quiero que después de decirle todo esto, lean conmigo el capítulo 8 de Hebreos. Y dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer.
Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, lo cual sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, di conmigo, pero ahora, tanto mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor. Y esto me encanta. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cuántos saben que somos parte de ese nuevo pacto? Levanta tu mano, vamos, si lo crees. Soy parte del nuevo pacto. Porque Cristo está en mí. Porque yo creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mí, en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. El versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus injusticias y sus iniquidades. Nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando yo pienso en todo esto y la gracia del Señor, y en que soy parte de ese nuevo pacto, que no depende de mí, que no depende de mis obras, que no depende de lo que yo pueda hacer, y yo me puedo esforzar, pero sé que voy a fallar, pero sé que su gracia es suficiente para mí. Sé que Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio. Y sé que hoy puedo venir a sus pies, pedir perdón: Señor, lávame en tu sangre, y Él me renueva. Cuando yo pienso en eso, solamente puedo decir una cosa: Señor, gracias por tus promesas, Señor. Porque no era parte de eso, pero Él nos dice que Él nos llama hijos. Él te llama hijo, Él te llama hija. Y Él te hace parte de un nuevo pacto, de unas promesas divinas, de una salvación eterna, de una vida abundante, de una vida nueva. ¿Sabe? Este mensaje en ese tiempo, me imagino que tiene que haber sido bastante chocante. Porque los judíos abrazaban ese pacto, ese antiguo pacto. Estaban acostumbrados a ese antiguo pacto. Y decirle esto, quizás para usted no es tanto, pero para ellos era realmente fuerte. Poder comprender este nuevo pacto. No podían entender este perfecto pacto de Dios. En el antiguo pacto, cuando fallaban, podían perder las promesas. Cuando fallaban, podían perder el propósito. Pero este es el nuevo pacto en el que vivimos. Hay gente que todavía cree hoy en día que vive en el antiguo pacto. Y yo quiero decirte en esta mañana que
aunque hayas fallado, aunque te hayas caído, aunque le hayas dado la espalda a Dios, Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito permanece porque no permanece el propósito por lo que tú puedas hacer. El propósito de Dios y el pacto de Dios permanece porque Él es el soberano, porque Él es el Dios todo. Él ha pactado con nosotros y no está condicionado a lo que tú puedas hacer. Pero hoy en día muchas veces vivimos creyendo de que ya no tenemos una segunda oportunidad con Dios. Vivimos creyendo que hemos fallado y su propósito ya no está en nosotros. Y yo quiero en esta hora declarar en el nombre del Señor de que se abre todo velo de tus ojos y que comienzas a ver nuevamente lo que Dios tiene para tu vida. Él me hablaba acerca de propósito. Propósito, propósito, propósito. Deja de vivir en el antiguo pacto y comienza a vivir las promesas del nuevo pacto. Hay unas promesas divinas para tu vida. Antes morían a su propósito por haber fallado, pero Él hizo un nuevo pacto para ti y para mí, y eres parte de ese nuevo pacto. Yo quiero que te pongas de pie, iglesia. A que te gusta que haya sido breve, ¿no? Pero el Señor me hablaba acerca de esto, que hay en este lugar iglesia con propósito, que hay hijos con propósito, que se habían olvidado de ese propósito, pero dice el Señor que el propósito Él lo cumple. Que se levante quien se levante, haya fallado, Él te levanta nuevamente. Y que hay personas en esta mañana que necesitan que el velo sea rasgado en el nombre del Señor Jesús. Que el velo sea rasgado en el nombre de Jesús por el poder de su sangre. Que no se trata de tus obras, sino que se trata del poder de Dios. Que se trata de su mano poderosa, que se trata de su propósito, que se trata del nuevo pacto del cual Él te ha hecho partícipe. En el nombre de Jesús. Y yo quiero que cierres tus ojos un momento. Y que en el lugar donde estás puedas meditar en el nombre de Jesús. Hay un propósito divino para ti. Padre, quiero orar en el nombre de Jesús por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, se rompe todo velo en el nombre de Jesús, Señor. Sobre aquellos que han estado viviendo, Señor, sobre el antiguo pacto, Señor. Esforzándose, Señor amado, por sus obras, Señor. Padre, hay gente en este lugar que está viviendo frustradas, Señor. Pero tú los llamas, Señor amado, una vez más, Señor. Tú los llamas una vez más, Señor amado, para comenzar una vez más a vivir en este nuevo pacto, en las promesas divinas que tú tienes para ellos, Señor. Porque tu propósito no se ha cortado, Señor. Yo quiero que ahora, mientras podamos adorar un momento, tú puedas en el nombre del Señor comenzar a decirle: Señor, gracias porque tu sangre, Señor amado, me justifica, porque tu sangre me limpia de todo pecado, de toda maldad. Hay personas en este lugar que necesitan entender eso. Dice el Señor que nunca más se acordará de tus iniquidades. Dice el Señor que nunca más se acordará de tu pasado. Somos nosotros los que muchas veces estamos culpándonos por lo que hicimos, por lo que pasó, limitando lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero el Señor en esta hora te levanta con su poder, con su gracia,
Porque necesitas entender que no es tu poder, no es tus obras, sino que es su gracia en ti. Él te está llamando una vez más porque hay un propósito que Él necesita cumplir. Hay gente en este lugar que necesita levantarse para volver a cumplir el propósito de Dios, para volver a caminar en el propósito de Dios. Hay un propósito marcado por Dios. Hay un propósito desde el vientre de tu madre. Él te escogió, Él te llamó y Él te preparó. Y Dios está llamando en esa hora a alguien en ese lugar, porque te va a levantar en ese nuevo tiempo, dice el Señor. Dios te va a levantar, dice el Señor. Pero no es por tu gracia. Aunque vengan hombres y mujeres y te digan qué bien lo haces, cómo Dios te usa. No se trata de ti, se trata de su poder. Se trata de tu gracia, de su gracia, de su gracia, de su favor, de su favor. Había gente en ese lugar que había perdido propósito, que creía que el propósito de Dios ya no estaba presente, que los planes de Dios ya se habían roto. Pero dice el Señor: voy a levantarte en el nombre de Jesús. Voy a levantarte una vez más. Solo corre a mí, dice el Señor.